Debido a la necesidad de liquidez, día a día, cientos de personas realizan solicitudes de devolución de impuestos al Servicio de Rentas Internas, SRI. Sin embargo, luego de obtener exitosamente la devolución de sus impuestos, no logran conseguir el efectivo por las notas de crédito que reciben del SRI. Pero tenemos una gran noticia. Ahora existe una forma más fácil, rápida y segura de negociar en línea sus notas de crédito del SRI y recibir su dinero en el mismo día. Presentamos Liquidez.es, una plataforma web con cobertura nacional y asistencia personalizada que a cambio de un pequeño descuento ofrece el pago directo por sus notas de crédito del SRI en su cuenta bancaria y en pocos minutos. Liquidez.es negocia documentos de cualquier monto, ofrece las mejores tarifas de descuento del mercado y además brinda beneficios adicionales a los contadores por referir a sus clientes. Contáctanos y visítanos ya en www.liquidez.es. Bueno, muy buenas tardes con todos. Ya en honor al tiempo vamos a dar inicio al evento que hemos convocado el día de hoy. Primero agradecerles a todas las personas que se han conectado tanto a tiempo como hace unos minutos que se han conectado ya los demás participantes. Agradecerles pues el que se hayan conectado el día de hoy en el webinar de aspectos relevantes de la declaración patrimonial, que vamos a revisar ciertos temas que son de mucha consideración para todas las personas que nos han ido consultando. De hecho, hemos tenido muchas consultas sobre el tema, así que a través de Liquidez GC hemos preparado este webinar que esperamos pues que ustedes puedan también compartir algunas de sus inquietudes en el espacio de preguntas y respuestas. Les recuerdo que solamente ese espacio va a ser para las consultas que ustedes tengan, no el espacio de chat. Por favor, en ese espacio no pongan sus consultas, sino solamente en preguntas y respuestas, ¿no? De ahí también comentarles pues que vamos a tener a la compañía también de Vicente Pazmiño, quien nos va a también estar ayudando en la contestación de las consultas que ustedes tengan. Así que todas las consultas que vayan teniendo para Yajaira, las que podamos responder al final, pues con muchísimo gusto se las haremos directamente a Yajaira. Mientras tanto, Vicente va a ir contestando las consultas que ustedes tengan. También para las personas que es la primera vez que nos acompañan, recordarles que Liquidez GC es el primer portal web en el que ustedes van a poder negociar sus notas de crédito a través de una pequeña tasa de descuento. Incluso pueden hacer este trámite de forma online, es decir, que ustedes van a poder tener asistencia inmediata y de una forma totalmente segura. Así que les voy a dejar la página web de Liquidez, que es www.liquidez.es, y también les cuento que si ustedes tienen alguna inquietud, en el chat les acabo de poner el link directo para atención a través de WhatsApp. Así que si tienen alguna duda, alguna consulta de cómo es el proceso, de cuál es el proceso de negociación de sus notas de crédito, lo pueden hacer a través de esta línea directa con Liquidez GC. Y bueno, sin más preámbulos, me permito pues también comentarles qué vamos a revisar el día de hoy. Como ustedes sabrán, las personas naturales, administradores de empresas, profesionales o accionistas que residen en el Ecuador, sin importar si nacieron o no aquí en el país, deben cumplir ciertas obligaciones tributarias. Una de ellas es la presentación de su declaración patrimonial. Pero, ¿quiénes están obligados a presentarla? ¿Cuáles son los criterios de valoración que utiliza la administración tributaria sobre los activos y pasivos a reportar? ¿Hay alguna fecha máxima para la declaración? ¿Y qué tipo de sanciones aplican si no uno incumple o tal vez no presenta esta declaración del patrimonio? Todas esas inquietudes hemos invitado el día de hoy a la senior manager de Andersen, Yajaira Alvarado, quien es experta y también pues es la líder del área de impuestos, quien va a dar cierta información y responder ciertas inquietudes que son muy importantes acerca de la declaración patrimonial. Con esto le doy el paso a Yajaira. Para mí es un gusto compartir con ella escenario digital una vez más, así que las dejo con ella para que pueda compartirnos su presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes con todos. Permítanme un minuto solamente compartir la presentación. Ok, perfecto. Ok, terminando la tarde, trataremos de hacerlo bastante dinámico este webinar. Al inicio puede resultar quizás todos los criterios de valoración un poquito quizás cansado a esta hora también,
pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Como les comentaba Mariana, ya di una pequeña introducción de quiénes son las personas obligadas a presentar esta declaración patrimonial. Pero más allá de eso, el motivo principal por el cual consideramos pertinente hacer este webinar en este momento es porque estamos víspera de la presentación. La presentación, me adelanto un poco, tiene que hacerse en mayo, y el día de hoy lo que queremos es revisar con ustedes de manera muy breve cuáles son esas consideraciones que deben tener presente al momento de elaborar esa declaración patrimonial. Y por qué es importante presentar esta declaración patrimonial. Ustedes habrán notado que en la norma tributaria en sí no existe un impuesto al patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes podrán ver las personas que tienen patrimonios importantes en el país, no es que deban pagar un impuesto por solamente tener ese patrimonio. Sin embargo, también conocemos que en los últimos años hemos visto que se han implementado algunas contribuciones, las famosas llamadas contribuciones solidarias durante el terremoto que afectó a Manabí y Esmeralda, y también la contribución que acabamos de liquidar y pagar ahora al 31 de marzo del 2022. ¿Por qué es importante tener presente esto? Ustedes van a poder ver en la presentación, me he permitido considerar una parte de las recaudaciones tributarias relacionadas con las contribuciones sobre el patrimonio. Recordemos que con la Ley de Solidaridad, producto del terremoto, se incorporó en la norma cobrar por única ocasión una contribución especial sobre el patrimonio. Y esta contribución tenía el propósito justamente de permitir recaudar los recursos necesarios para poder ayudar a esas zonas afectadas. En el año 2016 se recaudaron $200 millones. Esa recaudación únicamente respecto de la contribución sobre el patrimonio. Recordemos que existieron otro tipo de recaudaciones que se hicieron con el propósito de ayudar a sobrellevar la crisis y todas las zonas afectadas que se vieron por el terremoto. Sin embargo, solamente por patrimonio, $200 millones. Respecto a la recaudación tributaria del año 2016, esa recaudación representó un 2%. Y de lo que va del año, la segunda contribución que históricamente se ha cobrado sobre el patrimonio es la contribución para el COVID, post-COVID, para los efectos del post-COVID, que fue con la ley, con la LODE que se publicó el año pasado. Esa contribución que se liquidaba ahora hasta el 31 de marzo y se pagaba aproximadamente hasta ahora con el corte el 7 de abril, la información que está publicada en la página del Servicio de Rentas Internas, ustedes van a poder observar que se han recaudado $90 millones. El global de recaudación de las contribuciones hasta la fecha son $390 millones, pero solamente por esta contribución 90 millones, que en relación al total de la recaudación del primer trimestre del año representa también un 2% del total recaudado. ¿A dónde quiero llegar? Que es importante el tener identificado el patrimonio de las personas naturales y correctamente valorado, porque ese patrimonio sirve de base para el cálculo o ha servido de base para el cálculo de algunas contribuciones. No quiero decir con esto que sea el valor como tal del patrimonio el que ustedes deban considerar o que debieron considerar para determinar la contribución, ¿sí? Porque tienen cada contribución sus reglas particulares. Sin embargo, es una base. Por ende, es sumamente importante hacerlo de la manera adecuada y considerando los criterios que establece la misma norma tributaria. ¿Por qué más es importante hacer correctamente la declaración? A través de en los últimos años, el SRI o el gobierno como tal ha suscrito algunos convenios para el intercambio de información. Recordemos que Ecuador mantiene suscritos convenios para evitar la doble imposición con algunos países de América, de Europa, y con estos países, dentro del convenio como tal, en algunos de ellos existe la posibilidad de que se realice intercambio de información. Eso existía hace muchos años. Sin embargo, hace poco digo, pero ya son varios años en realidad, ya el SRI ha fomentado el poder participar y el adherir al Ecuador a foros a través de los cuales se realizan intercambio de información, como es el que ustedes pueden ver en la pantalla, que es el Foro Global sobre la transferencia e intercambio de información con fines fiscales. Este foro está formado por 163 países hasta la fecha y Ecuador forma parte de este foro. Como al ser parte de este foro,
la misma administración tributaria se ha visto en la necesidad de incorporar y solicitar algunos anexos a los contribuyentes. El anexo CRS, que es uno de los anexos que tienen que presentar las compañías, las instituciones financieras para reportar la información de los no residentes. En este caso, esa es una de las acciones que realiza la administración tributaria y que va encadenada con el adherir al Ecuador a este foro global. Ahora, no solamente es el foro global, que ese ya está, digamos, ya está vigente en aplicación. También existe un acuerdo de intercambio de información tributaria entre el Ecuador y Estados Unidos. Este acuerdo se firmó en abril del 2021. Hasta la fecha, el acuerdo no está en aplicación porque todavía falta que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, este acuerdo es sumamente importante porque, a diferencia del foro global, en el cual hay una información muy limitada de lo que hemos podido observar, en este acuerdo, al menos en el cuerpo del acuerdo, se establece que existan intercambio de información por requerimientos de información y también intercambios de información automática. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si la Administración Tributaria de Estados Unidos quiere revisar los ingresos de un determinado residente de Estados Unidos a nivel mundial, como Ecuador tiene suscrito ese convenio con Estados Unidos, existe la posibilidad de que vaya a solicitar a Ecuador de que le entregue determinada información de ese residente, que es un residente de Estados Unidos, pero que no es residente del Ecuador. De igual manera, sucede a la inversa. Si Ecuador quiere o está fiscalizando a una persona natural que es residente en Ecuador y quiere saber si tiene información o ha realizado transacciones en Estados Unidos, puede requerir información a Estados Unidos. Hay una sección dentro de este acuerdo que se ha firmado que establece este tipo de requerimientos de información. Pero también existe información automática que se puede cambiar, así como también existe, por ejemplo, la posibilidad de que la administración tributaria de cualquiera de los dos países pueda acudir incluso a realizar cierto tipo de inspecciones a contribuyentes de las otras jurisdicciones. Entonces, este acuerdo es sumamente importante, no se encuentra en aplicación, sin embargo, ya deja abierta una puerta que con el paso de los años, el patrimonio de las personas naturales cada vez se va transparentando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo cuentas en Estados Unidos y no las he considerado o no las he decidido incluir dentro de mi declaración patrimonial, probablemente cuando entre en aplicación este acuerdo, si yo soy un sujeto con un perfil de riesgo para el servicio de rentas internas, la información va a ser transparente y van a poder saber exactamente qué tengo en Estados Unidos, qué ingresos percibí, toda mi información relacionada con Estados Unidos. Entonces, considerando aquello, esas son principalmente, desde mi punto de vista, el motivo por el cual es importante elaborar de forma adecuada la declaración patrimonial. ¿Y qué significa elaborar de forma adecuada? ¿Y quiénes están obligados? Bueno, vamos a revisar un poquito. Lo primero, establecer quiénes son las personas que están obligadas a presentar esta declaración patrimonial. Y aquí es sumamente importante tener en consideración que lo primero que debo yo analizar es el criterio de residencia. ¿Qué quiere decir esto? Como regla general, están obligados todas las personas naturales. Personas naturales, entiéndase, puede ser una persona del Ecuador o una persona que haya nacido en el extranjero, es indistinto. Aquí lo relevante es que esa persona natural tenga residencia fiscal en el país. ¿Y qué quiere decir que tenga residencia fiscal en el país? ¿Quiere decir que tenga nacionalidad ecuatoriana? No. Definitivamente no se considera un residente fiscal en Ecuador por el simple hecho de que tenga nacionalidad. Puede darse el caso de que alguien que tenga nacionalidad en Ecuador cumpla con los criterios para ser residente fiscal en Ecuador, pero no es una condición. ¿Cuáles son los criterios entonces para establecer si soy o no soy residente fiscal? Bueno, son 4 principales y vamos a revisar uno a uno ellos. Las personas naturales, el primer criterio de residencia que tienen que tener en consideración es la permanencia. Si esta persona ha permanecido en el país durante 183 días calendario o más, consecutivos o no, dentro de un mismo ejercicio fiscal, entiéndase desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, incluyendo ausencias esporádicas, cumple con la condición de ser un residente fiscal en Ecuador. ¿Qué son ausencias esporádicas? Las ausencias esporádicas se entienden aquellas ausencias del país, es decir, de Ecuador, que no superen los 8 días.
Si una persona está en el país, perdón, se ausentó del país durante 8 días, bueno, se considerará que es una ausencia esporádica, por tanto, se contará ese periodo dentro del cálculo de los 183 días. Si la persona se ausentó del país por más de 8 días, en ese caso no se considerarían esos días para el cálculo de los 183 del criterio de residencia fiscal. Veamos un ejemplo. Ustedes aquí van a observar los meses del año. Por ejemplo, ahí está del año 2021 porque estamos presentando la declaración al 1 de enero del 2022. Por ende, yo tendría que considerar el año anterior para saber si esta persona cumplió o no cumplió con los criterios de residencia fiscal. Van a observar en el cuadro el año y van a observar cada uno de los meses, desde enero hasta diciembre. Y arriba, en la parte superior, tienen la cantidad de días que ese mes tiene dentro del año. Para el primer caso, si contamos una persona que estuvo en el país desde febrero hasta julio, contando los días de manera sin considerar que haya tenido ausencias esporádicas, es decir, se considera que estuvo dentro del país durante todo ese tiempo, cumpliría únicamente con 181 días. Por ende, esa persona con 181 días no cumpliría con el criterio de residencia fiscal. En los siguientes casos, si ingresa en marzo hasta agosto, estaría con 184 días, por ende, se consideraría que es residente fiscal. Y en el último caso, si es desde abril hasta septiembre, cumpliría exactamente con 183 días, con lo cual sería residente fiscal en Ecuador. Ahora la pregunta es, ¿estos días se consideran días hábiles o días de corrido? O sea, ¿qué se debería considerar? Normalmente en la norma tributaria siempre se considera para todos los que son plazos y términos, se consideran días hábiles. Pero en este caso en particular no estamos hablando de un plazo, un término, simplemente de un periodo que tiene que cumplir para ser residente fiscal. Por ende, se consideran los días de manera consecutiva, sin considerar días hábiles. ¿Cuál es el segundo criterio de residencia fiscal? Es decir, si una persona no cumplió con lo anterior. Si esa persona no cumplió en un mismo ejercicio fiscal con 183 días, entonces voy al siguiente y el siguiente criterio es, bueno, analicemos si es que ha cumplido con la condición no solamente en este ejercicio fiscal, sino en este ejercicio fiscal y en el inmediato anterior, es decir, durante 12 meses consecutivos dentro de estos dos ejercicios fiscales. Yo tendría que analizar si esa persona cumplió con la condición de permanecer en el país 183 días calendario. Ahora, esta condición es válida para que una persona se considere residente fiscal en el Ecuador siempre que no acredite que tiene residencia fiscal en otro país. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa persona cumple con ser residente, cumple con el periodo de 183 días en 12 meses consecutivos dentro de 12 ejercicios fiscales y acredita que tiene residencia fiscal en Chile, por ejemplo, entonces no estaría cumpliendo con la condición 2 para ser residente fiscal en Ecuador. Pero mucho cuidado, porque esta condición de cumplir con el criterio de residencia fiscal en el otro país va a ser válida siempre y cuando el núcleo principal de actividades o de intereses económicos se encuentre en esa jurisdicción. En el ejemplo que les planteaba, es decir, esta persona debería tener toda su principal núcleo de actividades e intereses económicos en Chile. Caso contrario, si no cumple con esa condición, aun cuando no sea residente fiscal en Chile, no lo cumple, en este caso no sería considerado, sería considerado residente fiscal en Ecuador. Veamos un ejemplo. En el caso de los 183 días que tiene que calcularse de las personas, permítanme un minuto. Okay. Ustedes van a ver ahí dos periodos fiscales. Estamos hablando del 20 y el 21 porque estaríamos frente a los 12 meses consecutivos que tengo que calcular. Considero los 12 meses. Para el primer ejemplo, tengo una persona que se incorpora en septiembre, estuvo en septiembre, en octubre, en noviembre, se ausenta y de ahí regresa en febrero, marzo y abril. Si yo cuento los días, llega a 180 días, por ende, esa persona no estaría cumpliendo. En el segundo caso, la persona ingresa al país en octubre, se mantiene hasta diciembre, se ausenta enero y febrero, no se consideran porque no son ausencias esporádicas, son más de 8 días, y se considera a partir de que regresa, marzo, abril y mayo, con lo cual cumpliría con los 184 días en los dos periodos fiscales.
En ese caso, estaríamos ante posiblemente la opción de que esta persona puede ser que sea residente fiscal, siempre que cumpla con la otra condición que les comentaba. Ahora, la tercera condición. ¿Qué pasa si es que el núcleo principal de actividades o intereses económicos radica en Ecuador, de forma directa o indirecta? En ese caso, también se considera que es residente fiscal en Ecuador. Ahora, ¿cómo se puede interpretar este núcleo principal de actividades? Ese núcleo principal de actividades va a considerarse siempre que en los últimos 12 meses, directa o indirectamente, el mayor valor de los ingresos que él perciba, esta persona, sean en Ecuador respecto a cualquier otro país. En el ejemplo nuevamente, si tengo esta persona que estamos analizando, que estuvo aquí en Ecuador y también percibe ingresos en Chile, en este caso, esa persona tendríamos que valorar si el principal ingreso lo recibió desde Ecuador. Si lo recibió desde Ecuador, estaría cumpliendo con la condición de que el principal núcleo de actividades o intereses económicos se encuentra en el país. ¿En qué otro caso? Si es que el mayor valor de sus activos se encuentra en el Ecuador. Y esto es bastante común. Por ejemplo, puede ser el caso de una persona que no está en el país, que no vive en Ecuador, que no es probablemente residente permanente en Ecuador, no tiene nacionalidad, pero tiene acciones en una compañía local. Y esas acciones en la compañía local es el único activo que tiene en todo el mundo. Entonces, definitivamente, el mayor valor de sus activos va a encontrarse en Ecuador. Y por ende, el hecho de que tenga el mayor valor de sus activos en Ecuador ya lo hace residente fiscal en Ecuador. La norma también establece, y esto aquí es relativamente también nuevo, que se presumirá que una persona natural tiene el núcleo principal de sus actividades e intereses económicos cuando los activos situados en el Ecuador superan el $1.000.000. Y supera el $1.000.000 y en cualquier momento, ya sea de manera previa o durante el ejercicio fiscal que se está analizando, se cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones. La primera condición, que sea residente fiscal, que haya sido residente fiscal en el Ecuador. Y la segunda condición, que haya tenido nacionalidad ecuatoriana o residencia permanente en el país. Recordemos, nacionalidad ecuatoriana o residencia permanente. No estamos hablando de residencia fiscal. Esto aquí está más bien relacionado con la permanencia en el país o con el lugar donde naciste. O que haya ejercido como representante legal o apoderado de una sociedad residente en el Ecuador o de un establecimiento permanente en el Ecuador de una sociedad no residente. Si esta persona cumple con alguna de esas condiciones, adicional a que tenga sus activos que superen el $1.000.000 situados en Ecuador, entonces en ese caso se presume que ya cumple con la condición de que el núcleo principal de sus actividades e intereses se encuentra en el país. Ahora, esta presunción que establece la norma, la misma norma aclara que se trata de una presunción de hecho, por ende, admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como contribuyente en algún momento me veo afectado porque están considerando que soy residente fiscal en el Ecuador y yo considero que no cumplo con las condiciones, en ese momento yo voy a tener la opción de demostrar por qué motivo no estaría cumpliendo. Y el último criterio de residencia, el último criterio para establecer si eres o no eres residente fiscal en el Ecuador es para aquellas personas que no hayan permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de 183 días calendarios consecutivos o no en el mismo ejercicio impositivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona habitualmente viaja durante todo el año y pasa quizás un mes en Ecuador, un mes en Estados Unidos, un mes en España, esta persona no va a cumplir al menos con la condición de tener 183 días calendarios, al menos no en Ecuador, probablemente tampoco en ningún otro país. En ese caso, esa persona que pasa solamente cual gitano por todos los países, al no cumplir con ese criterio, tendría que ser considerado para efectos tributarios aquí en Ecuador como residente fiscal en Ecuador. Y por ende, la residencia fiscal origina que tenga obligaciones tributarias. Hoy vamos a revisar únicamente los criterios de residencia fiscal porque esas personas son las que están obligadas a presentar la declaración patrimonial. Sin embargo, esta condición o el cumplir estas condiciones de residente fiscal trae consigo una serie de obligaciones tributarias. La principal es que al ser residente fiscal en Ecuador, ya tienes la obligación de declarar y pagar tu impuesto a la renta en Ecuador, bajo las reglas de Ecuador.
Entonces hay que tener mucho cuidado con los criterios de residencia fiscal. Ahora, ese es uno de los requisitos para establecer si efectivamente eres o no eres un sujeto pasivo, que tienes que presentar la declaración patrimonial. El primero, residencia. Y el segundo, una vez que ya cumplí que soy residente fiscal en Ecuador, entonces tengo que analizar mi total de activos. Si mi total de activos de manera individual superan las 20 fracciones básicas desgravadas, que para el año 2022 son $11,000 la fracción básica desgravada, por tanto las 20 fracciones serían $226,200. Si mi total de activos supera ese umbral, yo estoy obligada a presentar la declaración patrimonial. ¿Qué pasa si yo tengo sociedad conyugal? Cuando tengo sociedad conyugal o unión de hecho, en ese caso se duplica el umbral. Ya no son 20 fracciones básicas desgravadas, ahora son 40 fracciones básicas desgravadas, que para el año 2022 serían 452,400. Ahora, ¿qué pasa si yo soy una persona que estoy casada, tengo sociedad conyugal, pero también tengo activos que adquirí de manera previa a casarme y a tener mi sociedad conyugal? En ese caso tengo un mix. Voy a tener mis activos que pertenecen a la sociedad conyugal y voy a tener mis activos adquiridos de manera previa. Yo voy a tener que presentar, en ese caso, una declaración individual y voy a tener que cuantificar el valor de mi porción individual de activos y la porción que me corresponde de la sociedad conyugal. Si la suma de ambos superan los límites, en ese caso tendría la obligación de presentar mi declaración patrimonial. Ahora sí, tenemos quiénes son las personas que están obligadas a presentar la declaración patrimonial. Residentes fiscales en Ecuador y, en este caso, que tengan un total de activos superiores a 20 fracciones básicas o a 40 fracciones básicas, según sea el caso. ¿Qué tiene esa declaración patrimonial? ¿Qué contiene? Porque muchas personas tienen temor de revelar su patrimonio. Bueno, el patrimonio no es otra cosa más que el total de los activos como tal, menos los pasivos. ¿Y qué considera la declaración patrimonial? Básicamente eso. En el total de activos ustedes van a encontrar este tipo de clasificaciones de activos. Dinero, efectivo, inversiones, derechos representativos de capital, cualquier otro tipo de derecho, cuentas por cobrar, los vehículos, los bienes muebles, los bienes inmuebles que posean y cualquier otro activo. Entonces, es muy general toda la clasificación de activos. De acuerdo a la norma contable, un activo es un recurso controlado. Entonces, bueno, en este caso algo similar, en activo sería un derecho que tengo yo, un recurso al cual yo tengo derecho, como pueden ser el dinero, las inversiones y demás. Todos esos activos se incorporan dentro del rubro de los activos para determinar el umbral que les comenté hace un momento, las 20 fracciones o las 40 fracciones básicas desgravadas. Y por el lado importante, tienen que ser, obviamente, no importa si esos activos se encuentran en el Ecuador o se encuentran en el exterior. Si yo ya soy un sujeto pasivo obligado a presentar la declaración patrimonial, es por el 100% de mi patrimonio, por esos activos que están en Ecuador o que pueden estar también ubicados en el exterior. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa con los pasivos? Aquí en los pasivos lo que yo debo reportar son todas las deudas que yo tengo con terceros, con instituciones financieras, con el IES, con el BIES, cualquier crédito que tenga, cualquier préstamo que tenga con una persona natural o cualquier otro tipo de pasivo. Esa es la clasificación, la que ustedes ven en la pantalla es la clasificación que utiliza el mismo formato del SRI al elaborar la declaración patrimonial. Y al igual que en el caso de los activos, este total de pasivos va a corresponder a pasivos que estén ubicados con deudores, con acreedores en Ecuador o en el mundo. Es decir, en el exterior también puede ser considerados para determinar la declaración patrimonial. Ese es el contenido de la declaración patrimonial. Suena fácil, ¿verdad? Pero bueno, ya entramos en la parte un poquito más compleja, porque lo que debo determinar es cómo valoro esos activos, cómo valoro esos pasivos. Cuando estamos en contabilidad es más fácil, porque en el día a día los estoy registrando. Pero si soy una persona natural y que partamos del supuesto no estoy obligada a llevar contabilidad, probablemente esos valores, esos activos los adquirí hace mucho tiempo atrás y no tengo registro de esos activos. Entonces voy a tener que establecer ciertos mecanismos que la misma norma establece para la declaración patrimonial, únicamente para la declaración patrimonial. Mucho cuidado con esto,
Por eso comentaba al inicio que cada contribución que se ha pagado, la solidaria o la contribución post-COVID, esas contribuciones tenían condiciones particulares para su cálculo, que se tomaba de base la declaración patrimonial, pero no necesariamente era el contenido de la declaración patrimonial. Veamos los mecanismos. En el caso de dinero, inversiones y cualquier otro depósito que tengan, ya sea en Ecuador o en el exterior, van a tener que consignarse dentro de la declaración patrimonial. ¿Y cómo lo consigno? Lo consigno en dólares. El saldo al 1 de enero del 2022 en dólares. ¿Qué más debo consignar? Las cuentas por cobrar. También se deben consignar el saldo al 1 de enero del 2022 en dólares. Ahora, la parte operativa, ¿cómo se reporta en la declaración? Si yo tengo transacciones, cuentas por cobrar, con partes relacionadas, locales o partes no relacionadas del exterior, directa o indirectamente, ya sea por administración, control o capital, se reportarán línea por línea. Es decir, si yo sé que le debo a una parte relacionada, yo debo reportar en esa parte relacionada uno a uno dentro de la declaración patrimonial, con el valor que me debe cada una de esas personas. Ouch. Ok. ¿Qué pasa con las transacciones por cobrar con no relacionadas locales? Si son no relacionadas locales, ahí yo tengo la opción de poder acumular estas cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una cuenta por cobrar con una persona que no es mi relacionada, en este caso esa cuenta por cobrar es por $100,000, por poner un ejemplo, y tengo otra cuenta por cobrar con otra persona que tampoco no es relacionada, yo lo que hago es, y esa cuenta por cobrar la última es de $200,000, como de manera individual, cada una de estas obligaciones no supera el umbral de $500,000, yo pudiera sumar las dos deudas que tengo, las dos cuentas por cobrar que tengo, y les reporto en una sola línea en la declaración patrimonial, que es lo que ustedes ven ahí en la pantalla, y es un poco la parte ya operativa de cómo lo tienen que reportar. ¿Qué pasa con las transacciones por cobrar con no relacionadas que son mayores a $500,000? Es decir, si por ejemplo me debe dinero mi papá, entonces tengo una cuenta por cobrar con él, ¿es mi parte relacionada? Sí, directamente es mi parte relacionada. Por ende, y si esa cuenta por cobrar supera el umbral de los $500,000, yo voy a tener que reportar línea a línea. Si tengo una cuenta por cobrar con un tercero independiente, con una amiga, en este caso yo tendría que considerar también, si superó los $500,000, reportarlo en la declaración patrimonial línea a línea. ¿Qué pasa con los derechos representativos de capital? Para que entiendan, derechos representativos de capital básicamente es cualquier derecho que represente el capital o que represente el capital dentro de una compañía, dentro de cualquier tipo de entidad u organismo. Por ejemplo, pueden ser las acciones, pueden ser las participaciones, los derechos que tienes en algún fideicomiso, también pudieran ser considerados, pero en todo caso, derechos representativos de capital, ¿cómo se los valora? La norma lo que establece es que tienen que considerarse para una distinción. Si son valores, por ejemplo, acciones que se cotizan en el mercado de valores, se considerará su valor bursátil. Y el valor bursátil, en este caso, ahí está colocado entre la presentación, las páginas de la Bolsa de Valores, tanto de Guayaquil como de Quito, donde ustedes pueden consultar si estas compañías cotizan en la Bolsa de Valores, de ser el caso que coticen aquí en Ecuador, ¿verdad? Pero si se tratan de algunas acciones que coticen en el extranjero, tendrían que verificar efectivamente cuánto es el valor de esas acciones al cierre, al 1 de enero del 2022. ¿Qué pasa con aquellos derechos representativos de capital que no son cotizados en la bolsa de valores? Vas a tener que considerar el valor patrimonial proporcional o BPP o su valor comercial. Entre los dos tengo que elegir el mayor. Ese valor es el que debo consignar en la declaración patrimonial. Con los derechos de fideicomiso voy a tener que consignar dentro de la declaración patrimonial el valor patrimonial proporcional. Entiéndase valor patrimonial proporcional al total del patrimonio de la sociedad en la cual tengo el derecho, sociedad, organismo, ente, institución. Por ejemplo, en el derecho en fideicomiso, en un fideicomiso, si yo tengo derechos fiduciarios en ese fideicomiso, entonces el patrimonio del fideicomiso, yo voy a tener que considerar ese patrimonio del 100%, cuánto me corresponde a mí. Si tengo la propiedad o el derecho sobre un 80%, entonces voy a tener que aplicar al total del patrimonio
el 80%. Y ese es el valor que yo debería considerar para mi declaración patrimonial. Ahora, ¿qué pasa en los fideicomisos cuando yo soy constituyente o soy beneficiario? Porque puedo ser cualquiera de las dos figuras. Si soy constituyente, en este caso, va a tener que reportar el constituyente ese valor patrimonial proporcional cuando no se haya definido dentro de la escritura de constitución del fideicomiso, no se haya definido quién es el beneficiario del fideicomiso, o a su vez, cuando no se hayan cumplido las condiciones para que el beneficiario tenga acceso a ese derecho sobre el fideicomiso. Normalmente dentro del fideicomiso se establecen reglas que una vez cumplidas, en ese momento el beneficiario tiene derecho a recibir parte del patrimonio o en determinado momento lo va a recibir, no necesariamente en este momento. Sin embargo, esos beneficiarios sí están establecidos en la escritura del fideicomiso. Entonces, si no se han cumplido las condiciones, ese valor patrimonial proporcional lo tiene que reportar el constituyente. ¿Qué pasa con el beneficiario? Si se han cumplido ya las condiciones, entonces obviamente ya el constituyente no lo va a reportar como parte de su patrimonio en la declaración patrimonial, y en ese momento lo va a tener que reportar el beneficiario del fideicomiso. Derechos en fondos de inversión y fondos complementarios, esos deberán registrarse únicamente por el beneficiario del fondo de inversión o del fondo complementario. Los derechos en sociedades sin fines de lucros se valorarán conforme el monto que deba retornar bajo el supuesto de que exista la liquidación de la sociedad sin fin de lucro al 1 de enero del año de la declaración patrimonial. Usualmente estas instituciones sin fines de lucro usualmente tienen miembros socios fundadores y normalmente no tienen, digamos, un valor como que se establezca de que se les va a retribuir, porque justamente son sin fines de lucro. Tendría que revisarse ahí cada caso particular cuál sería la valoración que se le daría de acuerdo a las condiciones particulares de esa institución privada sin fines de lucro. Los bienes muebles y construcciones en curso. Los bienes muebles se van a considerar al avalúo comercial individual o en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Individual, dependiendo, hay casos. Por ejemplo, cuando tengo un grupo de activos, si tengo una maquinaria o equipos, y esas maquinarias o equipos en su conjunto superan $5,000, que es lo que establece la norma, entonces en ese momento el avalúo comercial de esas maquinarias superan los $5,000, voy a tener la obligación de reportar en mi declaración patrimonial las maquinarias. Si los activos biológicos, que incluyen los semovientes, superan los $5,000, también tengo que reportarlos. Si no superan ese límite en su conjunto, no los considero dentro de la declaración patrimonial. ¿Qué pasa con el inventario? Es decir, si yo tengo mercadería que yo habitualmente compro para la venta, ese valor, ¿lo considero o no lo considero? Sí, lo tengo que considerar porque es un activo. Sin embargo, ese activo no tiene un límite. Es decir, puede ser que tenga un activo valorado en $10 e igual se considera porque es inventario. O sea, no hay un límite para reportar el inventario dentro de la declaración patrimonial. ¿Qué pasa con los muebles en seres y otros? También, en este caso hay un límite. Si supera $1,000, los consigno en la declaración patrimonial. Y tengo un último grupo, que son las joyas, piedras, metales preciosos y obras de arte, que en su conjunto tendría que analizar, obviamente, si superan $5,000 y tendría que incluirlas dentro de la declaración patrimonial. Adicionalmente, también están las plantas productoras. Las plantas productoras es más un criterio contable. Vamos a ver, recordemos que en términos generales una persona natural puede estar obligada o no obligada a llevar contabilidad. Por ende, al momento de establecer estos activos, ustedes van a ver aquí que hay algunas denominaciones o rubros que son bastante conocidos, más bien en el ámbito contable. Por ejemplo, las plantas productoras, que no son otra cosa más que aquellas plantas de las cuales se espera recibir durante un periodo ya mayor a un año, se espera recibir quizás probablemente frutos. Por ejemplo, el árbol del cual sale la uva. Entonces, obviamente la vid, en este caso, puede dar varias cosechas. La vid como tal, se considera una planta productora. Y así como ese caso, existen muchos más. Entonces, aquellas plantas que den varias cosechas, por poner un ejemplo, serían consideradas para efectos contables como una planta productora. No es propiamente un activo fijo, pero el tratamiento es similar, digamos, a un activo fijo. ¿Qué pasa con las construcciones en curso? Las construcciones en curso van a ser valoradas
al valor de todas las erogaciones que tengan registradas hasta esa fecha. Todo lo que ustedes hayan pagado para construir, por ejemplo, están realizando una remodelación en la casa y están cambiando parte de la casa o están construyendo una nueva suite, un nuevo departamento al lado de su casa. Todas esas construcciones, en ese momento ustedes no tienen un bien inmueble todavía porque está en construcción. Bueno, esas construcciones, el total de los valores que ustedes hayan desembolsado, van a tener que llevar un registro y esos valores van a formar parte del valor que se deba considerar dentro de la declaración patrimonial. En el caso de los vehículos, naves y aeronaves, se considerará el valor comercial y solamente en el caso de los vehículos se establece que este valor comercial no puede ser menor a la base imponible que se establece para el pago del impuesto a los vehículos motorizados, que es lo que consta dentro de la matrícula. Cuando cada vez que se va a pagar anualmente tenemos que pagar el impuesto, bueno, ahí consta cuánto es el avalúo. Entonces, el avalúo comercial que establezca la persona no puede ser inferior a ese avalúo. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles? En los bienes inmuebles es similar, se considera el valor comercial y también en ningún caso el valor comercial puede ser inferior al valor que consta en el catastro municipal. Otro rubro de activos son los derechos. Dentro de los derechos tenemos, por ejemplo, los derechos de usufructo, uso y habitación. Estos derechos de usufructo, uso y habitación se valorarán al 60% del valor como tal del bien, o sea, del activo. Y si yo tengo el derecho de usufructo del 60% de un determinado bien, por ejemplo, de un bien inmueble, el 40%, la nuda propiedad, reposa en alguien más. Entonces, el nudo propietario va a tener que reportar dentro de su declaración patrimonial ese 40%. Los derechos hereditarios se registrarán conforme la cuota que le corresponda en toda la masa hereditaria. Nuevamente, respecto de los bienes que formen parte de la herencia. Primero tengo que valorar los bienes y del total de bienes establezco cuánto es mi porción y esa porción es la que yo voy a registrar dentro de un derecho hereditario. Los legados es similar, solamente que existe un testamento de por medio y en este caso se registrarán los bienes o derechos a los cuales tenga derecho yo porque me los hayan entregado. En este caso, nuevamente, valoro el bien y una vez que valore el bien, establezco ese derecho que tengo, lo establezco dentro de mi declaración patrimonial. Los derechos de propiedad intelectual se considerará el valor comercial, por ejemplo, marcas, por ejemplo, algún intangible que tengan, y si tienen un derecho de propiedad intelectual, ustedes van a tener que considerar el avalúo comercial. Ahora, ¿qué pasa con los pasivos? Los pasivos, básicamente, todos los pasivos, todas las deudas que tenga la persona natural van a tener que considerarse el saldo que tenga pendiente al 1 de enero del año al que corresponda la declaración. En el caso que estamos revisando, al 1 de enero del 2022. Ese va a ser el valor que se va a consignar en la declaración patrimonial. Y al igual que en el caso de las transacciones con partes relacionadas, se tendrá que detallar nuevamente línea a línea cuando se tratan de transacciones con partes relacionadas. Y cuando se tratan de transacciones con partes no relacionadas locales, puedo hacer también esta unificación. Si son no relacionadas locales y de manera individual, es de $1 hasta $500,000 la deuda, entonces si la suma de todos ellos supera 1 millón, no importa, pero como de manera individual no superan los 500,000, yo puedo totalizarlos y reportarlos de manera globalizada. Si son, en cambio, transacciones, cuentas por pagar que tengo con no relacionados locales, pero que superan el umbral de $500,000, en ese caso voy a tener que reportar línea a línea. ¿Qué quiere decir reportar línea a línea? Ustedes ven ahí dentro de la pantalla cuáles son los distintos campos que se deben llenar. Bueno, eso se va a tener que llenar por cada uno de los acreedores que yo tendría. Importante, les comentaba un poco antes hablábamos de los distintos rubros, que hay algunos términos que son contables. Bueno, la misma norma también establece o aclara que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán registrar en su declaración patrimonial el valor neto en libros, el valor que reportan en su declaración de impuesto a la renta en el Ecuador, o en general el valor que reportan en las declaraciones tributarias de los otros países donde tengan activos y pasivos. Nuevamente, si estoy obligado a llevar contabilidad, reporto lo que está en mi contabilidad. Ahí sería un poco más fácil porque yo llevo el registro y ya puedo saber cuánto tiene ese activo. Cuando hablo de valor neto, si yo tengo un activo y ese activo tiene, bueno, una depreciación, entonces yo voy a ir reportando, digamos, el valor, el importe neto.
Nuevamente, teniendo en cuenta las reglas y los mecanismos de valoración que veíamos hace un momento. O sea, en algunos casos te decía, considera el avalúo comercial o el valor comercial. Bueno, tendrías que considerar el valor comercial. Y aquellos casos que son activos del exterior, tengo que considerar la declaración que haya, la declaración tributaria del otro país, donde yo haya reportado mis activos y mis pasivos. ¿Qué pasa si tengo yo activos o pasivos que están valorados en una moneda distinta al dólar, que es la moneda que nosotros utilizamos? Bueno, en ese caso vamos a tener que hacer una conversión. ¿Cuál es la tasa de conversión que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la cotización de compra al último día hábil del año inmediato anterior. Es decir, si estamos presentando la declaración del 1 de enero del 2022, yo tendría que considerar el último día hábil, ojo con eso, imaginémonos que el día hábil haya sido, el último día haya sido el 30 de diciembre o el 31 de diciembre, que haya sido un día hábil. Ese valor es el que voy a tener que considerar del año 2021 sería para determinar la cotización de compra. Y esa cotización de compra es la que voy a considerar para convertir todos los activos y pasivos de euros o de la otra moneda, de la otra divisa, a la moneda local. Una vez que yo he terminado toda mi declaración patrimonial, o sea, toda la valoración de los activos y los pasivos, y veíamos que la declaración patrimonial no es nada más que el total de activos menos el total de pasivos, entonces yo tengo ese patrimonio que compararlo con el patrimonio del año anterior. Y de esa comparación puede darse que yo tenga o un incremento patrimonial o un decremento patrimonial. La norma aclara que este decremento o incremento patrimonial puede ser de acuerdo a distintas, o sea, podría ser originado por diferentes motivos. Por ejemplo, en el caso del incremento patrimonial, se va a justificar o se pudiera justificar ese incremento patrimonial con las rentas producidas por el ejercicio de su actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en el año 2021 reporté un total de patrimonio de $1 millón y ahora reporto un total de patrimonios de $1,5 millones, entonces el análisis que yo debo hacer es, o por lo menos debería justificarse que se haya incrementado mi patrimonio en $0,5 millones producto de mis ingresos. ¿Y de dónde voy a sacar esa información? De mi declaración de impuesto a la renta. Entonces, mucho cuidado con eso. Si yo tengo una variación entre año y año, lo primero que debo hacer yo es validar esa variación patrimonial versus el valor de la declaración de impuesto a la renta que yo reporté. ¿Cuántos fueron los ingresos? También, ¿por qué motivo se puede dar una variación patrimonial? Por transferencias de bienes o servicios a título gratuito, transmisión de herencias y legados. O sea, puede ser que yo haya recibido una herencia, entonces, en ese caso, voy a tener un incremento en mi patrimonio, y ese incremento en mi patrimonio estaría justificado con la herencia que recibí, pero tengo que tener presente que la herencia tiene que presentarse una declaración de impuesto a la renta, tengo que pagar el impuesto a la renta en el caso que corresponda, ¿verdad? Que deba pagar. Por tanto, siempre hacer la relación, incrementos patrimoniales y relacionar con declaración de impuesto a la renta, ingresos reportados, o a su vez, si se trata del incremento patrimonial asociado con una herencia que recibí, una donación que recibí, con la declaración que yo haya presentado ante el SRI. Y el último puede darse por ajustes y correcciones causadas por la devaluación de la moneda, por inflación, por deterioro, por depreciación de los activos, por plusvalía. O sea, pueden haber una serie de motivos por los cuales se origine este incremento patrimonial o este decremento. El formulario, la declaración como tal, lo que dan son estas opciones que ustedes ven ahí. La justificación del incremento puede ser por ingresos locales, por ingresos del exterior, por herencias, legados, donaciones, loterías o rifas, ganancias de capital u otros. Entonces, cualquiera de ellos puede dar origen a que se haya incrementado el patrimonio. Y la justificación del decremento, compra de bienes, pagos de servicios, nuevas inversiones u otros. ¿Cuándo tengo que declarar y presentar la declaración? Bueno, la declaración se la tiene que presentar en un formato XML, que es un formato que establece la misma administración tributaria. Ese formato se tiene que presentar, que básicamente tiene toda la composición que hemos revisado a lo largo de la tarde de hoy, y la fecha máxima de presentación es de acuerdo al 9º dígito del RUC, teniendo en cuenta que empieza desde a partir del dígito número 1 y comienza a vencer desde el 10 de mayo en este caso. ¿Qué pasa si soy extranjero? Si el extranjero tiene pasaporte, entonces va a considerarse al extranjero con pasaporte como fecha máxima hasta el 28 de mayo.
Si esta fecha cae en un día que sea festivo, como ya sabemos, esa obligación pasa al día hábil siguiente. Algo que faltaba aquí. Claro. Si ustedes presentan una declaración patrimonial y tienen algún inconveniente porque después se dieron cuenta que algo lo presentaron de manera que no era correcta, o alguna valoración, o algún activo no se reportó, ustedes tienen la posibilidad de poder declarar una sustitutiva, presentar una sustitutiva de la declaración dentro de un año. En la práctica se puede presentar sustitutiva de años anteriores, según lo que hemos visto, al menos no hemos visto todavía que la administración establezca alguna validación dentro del sistema para poder verificar que no se haya cumplido el año. ¿Cuáles son las sanciones? Tengo dos tipos de sanciones. Si yo presento tardíamente la declaración patrimonial, yo, dependiendo de en qué situación me encuentre, pudiera pagar hasta una multa de $1,000, que es la multa máxima que ustedes ven ahí de acuerdo a la tabla. Pero hay 4 momentos en los cuales tengo que validar esa multa. La primera, si yo decido presentar mi declaración patrimonial, la presento a destiempo y lo hago de manera voluntaria, en ese caso van a estar dentro de la columna A, y la multa máxima que podrían pagar sería $125. Si es que el SRI me notifica de manera persuasiva y por haberlo hecho de manera persuasiva, yo presento mi declaración patrimonial, la multa máxima sería $250. Si la liquidación, en este caso, viene después de un proceso que me hayan iniciado, en el cual me han notificado un sumario, todavía no se emite la resolución, pero me notifican el sumario, la multa va a ser de $500. Y si ya existe una sanción por parte de la administración tributaria, una sanción, algo que se ha juzgado, es decir, que ya se ha emitido la respectiva resolución, en ese caso la multa sería hasta $1,000. ¿Qué pasa cuando no presento la declaración patrimonial? En ese caso la multa va a variar de acuerdo al total de los activos, pero en ningún caso la multa va a superar los $1,500. Estos $1,500 van a ser en cada ocasión que el SRI, digamos, analice y diga, estás obligado a presentar la declaración patrimonial, no lo hiciste, y si no lo hiciste, te sanciono con una multa, bueno, esa multa va a ser hasta $1,500. Tener en cuenta que el hecho de que yo pague la multa no quiere decir que no debo cumplir con la obligación de presentar la declaración patrimonial. Yo debería presentar la declaración patrimonial. Sin embargo, esta declaración patrimonial tiene fines informativos, porque en sí, nuevamente, la declaración patrimonial no tiene asociado un impuesto que yo deba liquidar y pagar, como si es el caso de la declaración de impuesto a la renta. Yo año a año tengo que presentar mi declaración de impuesto a la renta porque la presento y asociada a esa presentación tengo que liquidar un impuesto. En este caso, la declaración patrimonial no está asociada a una liquidación de impuesto como tal, salvo los casos excepcionales en los cuales ha sido tomado como base el patrimonio y como base, quizás punto de partida, la declaración patrimonial presentada, que fue en el caso de las contribuciones. A manera de resumen, solamente para dejar claros quiénes están obligados. Estarían obligados toda persona natural, primero, que sea residente fiscal en el país. Si no es residente fiscal en el país, entonces definitivamente no presenta la declaración patrimonial. Si es residente fiscal en el país, entonces tengo que preguntarme, ¿el total de los activos superan 226.200 para el año 2022, porque eran 20 fracciones básicas grabadas? Si la respuesta es no, entonces no presento declaración patrimonial. Si la respuesta es sí, mis activos superan, entonces tengo que preguntar, bueno, ¿tengo o no tengo sociedad conyugal o unión de hecho? Si yo no tengo sociedad conyugal, en ese caso yo debo presentar una declaración individual, es decir, una declaración patrimonial individual. ¿Qué pasa si la respuesta es sí? Sí tengo sociedad conyugal. Entonces tengo que preguntar, ¿el total de los activos de la sociedad conyugal en su conjunto superan las 40 fracciones básicas desgravadas, que serían los 452.400? Si la respuesta es no, no superan, entonces en ese caso yo no tendría que presentar la declaración patrimonial. Y si superan, yo tengo que presentar la declaración patrimonial conjunta. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente tengo activos en sociedad conyugal, pero no superan, como veíamos, el límite de las 40 fracciones básicas desgravadas,
pero si tengo también activos de forma individual, en ese caso yo voy a tener que presentar una declaración patrimonial de forma individual. ¿Qué quiere decir esto? Mis activos de manera individual, que superan los $200,000, más la porción de mi participación en la sociedad conyugal, que sería el 50%, y en ese caso yo armo mi declaración y presento mi declaración patrimonial. Nuevamente, es una declaración patrimonial individual, pero en la cual voy a consignar mis activos a título personal y la parte que me corresponde de la sociedad conyugal. Hay que tener en consideración también que dentro de esta declaración patrimonial se incluirá también el porcentaje de patrimonio de los hijos no emancipados, que son los hijos menores de edad. Ok, hasta ahí todo lo que tiene relación con la declaración patrimonial. Ahora, al inicio veíamos por qué es importante la declaración patrimonial y yo hacía hincapié en las contribuciones que se han pagado tanto con el terremoto y ahora que se ha pagado con el COVID. Bueno, también consideramos pertinente el topar dentro de este webinar algo relacionado con esas contribuciones. ¿Hasta cuándo el SRI pudiera revisar el contenido de esas declaraciones asociadas con las contribuciones? Nuevamente, hay que tener en cuenta que la declaración patrimonial como tal no es una declaración en la cual esté asociada el pago de un impuesto. Por tanto, esta caducidad que vamos a revisar en unos momentos es la caducidad de la facultad determinadora, no respecto a la declaración patrimonial, porque la declaración patrimonial es informativa. Esta caducidad es respecto del pago del impuesto o de la contribución, en este caso, que se liquidaron por la Ley de Solidaridad y por la LODE. Veamos las contribuciones. Dos contribuciones sobre el patrimonio. La primera, la contribución solidaria por el terremoto. Esa contribución solidaria se estableció en su momento que se tenía que pagar hasta julio y agosto del 2016. Esta contribución solidaria, considerando las reglas de caducidad que establecía el Código Tributario en esa época, establecía que eran 3 años o 6 años en los cuales yo tenía la opción, digamos, como que la administración tributaria, tenía la opción de ejercer la facultad determinadora. ¿Qué quiere decir esto? Si el contribuyente declaró y pagó la contribución patrimonial en su momento, es decir, la contribución solidaria para este caso, el SRI pudiera iniciar un proceso de determinación dentro de los 3 años siguientes. Los 3 años siguientes a partir de la presentación. Si hablamos del 2016, eso quiere decir que ese plazo ya feneció porque sería hasta 2019, con lo cual, si yo presenté mi declaración patrimonial, mi declaración para la contribución, yo ya en este momento, respecto a la contribución solidaria, el SRI no pudiera fiscalizarme. Pero ¿qué pasa cuando yo no presenté la declaración de la contribución? Nuevamente, no la patrimonial, sino la declaración de la contribución solidaria. En ese caso, tengo el plazo o la facultad determinadora se extendía hasta 6 años. ¿Qué quiere decir esto? Si era 2016, el plazo máximo para que el SRI revise la contribución solidaria y la declaración en la cual yo presenté para pagar ese impuesto hasta 2022. Es decir, hasta este año, dependiendo de la fecha en la cual haya presentado la declaración. Dependiendo de la fecha en la cual vencía la declaración. Porque obviamente en este caso de 6 años, yo no presenté la declaración. Ahora, puede ser que yo no haya presentado de manera total o parcial. También se considera para estos 6 años de caducidad. Ahora, ¿qué pasa con la contribución post-COVID? Que fue la contribución que se liquidó y se pagó hasta marzo 31 del 2022. Las reglas de caducidad cambiaron también el año anterior con la LODE y cambiaron de 4 a 6 años. Es decir, 4 años contados de la fecha de la presentación. Por tanto, si la presentación fue marzo del 2022, entonces se tendría que considerar esto de aquí, que la administración tributaria tiene el tiempo para poder determinarme hasta el 2026. Y de 6 años en caso de que yo no haya presentado la declaración, es decir, hasta el 2028. Esto es sumamente importante porque estos son los plazos que tiene la administración para poder revisar esa declaración. Pero nuevamente, es la declaración sobre la contribución. Pero hay que tener mucho cuidado porque esa contribución tomaba de base la declaración patrimonial. Por ello es importante que se hayan establecido de manera adecuada los mecanismos de valoración para presentar esas declaraciones sobre la contribución. Y es importante que ustedes conozcan cuáles son los rubros que deben reportarse en esta declaración patrimonial. Adicional,
Solamente para cerrar ya con la presentación, que básicamente es lo que queríamos compartir el día de ustedes de la declaración patrimonial, tener en cuenta todos los cruces y las validaciones que se tienen que hacer habitualmente. Mencionábamos hace un momento de que cada vez que yo voy a presentar mi declaración patrimonial, el temor que tienen muchos contribuyentes es revelar el patrimonio porque no saben si ese patrimonio va a estar sustentado con mis ingresos. Bueno, la recomendación es, hagan estos cruces de información básicos, consideren la variación que existe entre un año y otro año y compárenlo con sus propias declaraciones de impuestos, con su propia declaración de impuesto a la renta, si recibieron una donación, una herencia, consideren todas aquellas variaciones. También suelen darse variaciones cuando tengo yo acciones en una compañía. Esas acciones, como vimos hace un momento, se valoran al valor patrimonial proporcional. Y esa valoración es una valoración financiera, no depende de mí. No quiere decir que porque la acción se haya incrementado en su valor y que se haya trasladado en un incremento en mi patrimonio, yo he recibido mayor dinero y que se vaya a ver reflejado en mi declaración de impuesto a la renta. Entonces, todas esas justificaciones deberían estar sustentadas dentro de la declaración patrimonial. Elaborarla es recomendación como tal para las personas que no la quieren presentar porque consideran que no quieren revelar su patrimonio, están en toda la libertad de hacerlo. Lo único que tengan en consideración, y nuevamente la recomendación es elabórenla. No importa que no la presenten, pero tengan elaborada su declaración, porque la mente es frágil y si ustedes hoy se acuerdan de sus activos y pasivos quizás que tienen en este momento, la administración tributaria en algún momento pudiera requerirles información 3, 4 años más adelante y ustedes en ese momento no van a recordar lo que pasó hace 3 años atrás. Entonces, tengan elaborada su declaración patrimonial para que puedan presentar de manera adecuada y oportuna cuando el SRI se los requiera. Listo, eso es Mariana. Todos, no sé si hayan preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Yajaira. Creo que la explicación fue bastante concisa y, bueno, bastante dinámica en poder analizar estos aspectos que han sido bastante importantes y, bueno, las recomendaciones desde ti, desde tu criterio de lo que se debe hacer. Pues, ¿no? Ya Vicente nos ha ayudado prácticamente con la contestación de todas las consultas, sin embargo, tenemos una pregunta que nos ha quedado en el chat que nos dicen, los montos que se exponen ahora sobre bienes muebles y construcciones en curso, ¿en qué normativas se pueden encontrar? Los montos que se mencionan en las construcciones en curso. O sea, lo que establece, si ustedes se refieren, si la pregunta se refiere a la valoración, ustedes pueden encontrar eso en la ficha técnica para la elaboración de la declaración patrimonial. Entonces ahí se establecen cuáles son los criterios, los mecanismos de valoración, al igual que en el reglamento, la ley de régimen, pueden encontrar también en la parte pertinente los mecanismos de valoración para la declaración patrimonial. Entiendo que ese es el sentido de la pregunta, porque en tratamiento contable no es que hay una norma como tal que regule ese tratamiento. Sí, entendemos que fue bajo ese sentido. También nos dejan otra consulta que dice, ¿qué pasa si la declaración patrimonial del 2020 se declaró incompleta? A la fecha se puede presentar una sustitutiva. Sí, si presentaron una declaración patrimonial incompleta, o sea, pudieran en este momento sustituirla. A ver, hablamos de la declaración del 2020, que es, o sea, entiendo, hay una confusión, generalmente decimos declaración del 2020, pero es al 1 de enero del 2021. Entonces, de acuerdo a lo que establece la norma, tienes un año para presentar declaraciones sustitutivas. Sin embargo, como les comentaba, en la práctica hemos visto que sí se pueden presentar declaraciones patrimoniales sustitutivas. Yo recomendaría que si no lo hicieron de la manera correcta, que lo hagan para que lo corrijan, si ya lo han hecho habitualmente. Bueno, pues creo que ya con eso dejamos ya todas las consultas que nos han puesto en el espacio de preguntas y respuestas contestadas. Agradecerte, Yajaira, por tu participación. Como siempre, la información que nos has compartido va a ser de gran utilidad para todas las personas que han participado y para las personas que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Solamente recordarles que este webinar fue grabado y lo vamos a colgar a partir del día de mañana, tanto en las redes de Liquidez como las de Andersen en el canal de YouTube de ambos. Así que yo los invito también
a rever la información, las diapositivas que ha presentado Yajaira pues van a quedar grabadas y que ustedes la van a poder revisar con mayor detenimiento y detalle para que tengan información siempre a la mano. Así que con eso, bueno, me permito también agradecer a la Unión de Contadores que nos ha apoyado en la difusión del evento, tanto a Andersen y a Liquidez.es por la organización del mismo. Estamos viendo en pantalla las redes sociales tanto de Andersen como de Yajaira para que la sigan en LinkedIn y también a nosotros. Agradecerle también a Vicente que ha estado en el back office ayudándonos también con la contestación de consultas de todos ustedes, así que también muchísimas gracias a él y a Yajaira pues por su exposición el día de hoy. Esperamos que nos puedan acompañar en una próxima oportunidad y con eso nos despedimos. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Yajaira. No, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y bueno, gracias a Liquidez por la invitación. Nosotros habitualmente realizamos este tipo de eventos, así es que esperamos contar con su presencia en un siguiente. Sí, síganos en las redes para que sepan las siguientes actividades de Liquidez y de Andersen. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias por acompañarnos.